Cada vez me resultan más complicadas las comparaciones, porque se usan con exceso y con abuso. Creemos que podemos comparar cosas que, aunque son diferentes, mantienen elementos que hacen de la comparación algo útil, pero la verdad es que es más lo que se oculta con las comparaciones que lo que se desvela. Claro que puedes, no sé, comparar una mosca con un elefante, aunque no sirve de gran cosa ni alumbra grandes ideas. ¿Qué dices? ¿Que una es pequeña y vuela y que el otro es grande y camina? Lo digo sobre todo porque hay comparaciones políticas llenas de trampas. Por ejemplo, comparar a un liberal sensato del siglo XVIII en el entorno del siglo XVIII, donde el mundo no estaba tan mercantilizado. Es decir, hablo de una persona como Adam Smith, que siempre reivindicaba el interés general, y compararlo con descerebrados que dicen ahora que son liberales y citan a Adam Smith, eso sí, solamente en trocitos recortados que les interesan, y que defienden el mercado, aunque haya sido capaz ese mercado de romper en 100 años el planeta Tierra, me parece una aberración. Y Adam Smith correría a patadas en el culo a esos que se dicen liberales. En la cumbre de Glasgow ya nadie duda de lo que se llama antropoceno, es decir, una edad de la humanidad donde la mano del ser humano ha cambiado las condiciones de la naturaleza, por ejemplo, calentando el planeta y rompiendo equilibrios construidos durante siglos. No es verdad que la naturaleza sea sabia porque no es un ser omnisciente. La naturaleza lo que está es probada a través de ensayos y error que han durado siglos. De manera que al final lo que podemos afirmar es que la Tierra lo que está es probada. Saben, los que han ido a la cumbre de Glasgow, que frenar el crecimiento generaría modos de vida más sobrios, no más austeros, más sobrios, y que enfadarían a los que quieren pasar por la Tierra como emperadores, aunque a su paso no crezca nunca más la hierba. Desde que empezamos a construir herramientas hace 1 millón de años, empezamos a desarrollar más nuestra empatía, compartiendo los alimentos con los más desvalidos del grupo. Hoy, al contrario, la tecnología, esa tecnologización del mundo, hace que pensemos que como tenemos herramientas, no necesitamos a los demás. ¿Para qué voy a saludar a los vecinos si hay ascensor y no necesito ayuda para subir las cosas de la compra? Es muy difícil comparar el mundo de hoy con el de ayer, porque hoy somos muchos más. Porque la mitad de la humanidad que era invisible, las mujeres, hoy empiezan a ser visibles. Porque los pueblos conquistados, los indígenas, los afrodescendientes, ya no asumen la subalternidad. Y también, aunque es una idea mucho más sutil, porque prácticamente cualquier rincón de la vida se ha mercantilizado. Y esa mercantilización de la vida rompe todo aquello que convierte en mercancías, por ejemplo, la naturaleza. Un liberal sensato del siglo XVIII, que es verdad que no veía a los negros, ni a las mujeres, ni a los pobres, pero tenía una idea en su pelea con el mundo absolutista elevada, bien podría ser hoy un defensor radical de la regulación del mercado para salvaguardar la vida. Y solo a imbéciles, a los que les interesa más mentir que explicar, usan argumentos de hace 200 años para intentar convencernos de que el mercado es eficiente y que lo que evitará el cambio climático es abrir más pozos de petróleo en la Antártida, o que privaticemos los mares, los bosques, los ríos y los desiertos, y que todo se solventará, dejando que un sistema movido por la búsqueda inmediata del beneficio nos ordene la vida, que es una forma encubierta de decir que nos ordene la muerte. El problema de la derecha neoliberal es que acelera la muerte y lo quiere hacer en nombre de la libertad de la aristocracia de los vencedores. He ganado, tengo derecho. Cuando eso chocó contra los intereses de otras personas que no querían ser amos, sino que lo que no querían es ser esclavos, empezó a articularse una confrontación entre los que trabajaban y los que se quedaban con el trabajo de los demás. Alguien llamó a esa pelea lucha de clases. Igual que la Revolución Rusa trajo la reacción fascista de los que no querían perder privilegios, el ecologismo traerá como respuesta un intento de ecofascismo, donde unos pocos querrán quedarse con el derecho de contaminar el planeta entero, a costa, claro, de la vida de millones de personas. Ellos pensarán que un cohete, cuando todo se rompa, les llevará a otro planeta con los suyos a inaugurar un nuevo mundo. En mitad de la devastación de la humanidad por culpa del cambio climático, la clase de los perdedores somos tarde o temprano todos y todas. Así que la lucha de clases, al final, es una lucha de supervivientes. Y toca defender la vida frente a egoístas, a ecofascistas y también, y suele ser la más complicada de las peleas, contra los imbéciles.
varios ademanes horrorosos, los montes de parir dieron señales, consintieron los hombres temerosos ver nacer los abortos más fatales. Después que con bramidos espantosos infundieron pavor a los mortales estos montes que al mundo estremecieron, un ratoncillo fue lo que parieron. Pues más o menos este podría ser el resumen de la cumbre de Glasgow, pero en verso. Mucho ruido y pocas nueces, más metáforas y decorados que hechos, pese a las inundaciones en Alemania, las tormentas en Estados Unidos, los incendios desde Australia a Los Ángeles pasando por el Amazonas. ¿Cómo sería la cosa de aburrida que Biden, el que para dar ejemplo acudió con una comitiva de más de 20 coches, pues se quedó dormido, igual que Johnson, que se fue además en avión a una cena? A falta de superhéroes americanos que salven la Tierra en el último segundo, solo queda confiar en el compromiso y la lucha de la gente para seguir combatiendo el cambio climático, especialmente las nuevas generaciones. Y para hablar de lo que nos estamos jugando de aquí al 2030, nadie mejor que Juancho López Duralde, coordinador federal del partido Alianza Verde, diputado de Unidas Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica y que ha estado en Glasgow. Buenas noches y gracias por acompañarnos, Juancho. Buenas noches, un placer, como siempre. Parece que lo único bueno de la cumbre es que esta vez no te han detenido. Sí, bueno, tampoco he provocado una movida como la que provocamos en Copenhague, ¿no? Pero mira, si tenemos que destacar imágenes de la cumbre, yo destacaría dos. Una, las lágrimas del presidente de la cumbre cuando al final, en el último plenario, pide disculpas por los pobres resultados. Creo que esto es un buen resumen. Y luego la declaración del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando dice, y creo que esto resume, que no hay suficiente voluntad política global para hacer frente al cambio climático, ¿no? Creo que esa frase resume la situación. Greta Thunberg ha dicho bla, 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 ¿no? Yo creo que es más complejo. O sea, a mí me gusta Greta y lo que dice y lo que hace, pero creo que en este caso las cosas son más complejas porque, claro, para hacer frente al cambio climático necesitamos una herramienta global. Esto tiene que ser global. Y además tiene que ser multilateral. Y realmente las COP son cumbres en las cuales se reúnen 190 países para hablar de cambio climático. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que es bueno que una vez al año se reúnan todos los países, no solamente el G7, ¿no?, los poderosos, sino que se reúnan todos los países para que se escuche también la voz de los países pues, que pueden desaparecer, como por ejemplo las islas del Pacífico, que tienen una voz muy crítica en las COP, los países africanos que son víctimas de algo que no han provocado y así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el proceso es necesario, es imprescindible. El problema es que es demasiado lento y es ahí donde hay que ver cómo corregir esto y cómo realmente poder avanzar y que finalmente se consiga esas medidas de reducción de las emisiones que nos garanticen ese 1,5 grados de temperatura, ¿no? Sin embargo, da la sensación de que la lentitud es una suerte de fracaso, de pérdida, de derrota. Porque en este caso luchamos contra el tiempo y efectivamente no podemos permitirnos, como se ha hecho en esta cumbre, constantemente dar patadas adelante, ¿no? Es decir, no hay compromiso político suficiente. Bueno, alargamos el plazo hasta 2022. No se han conseguido los 100.000 millones de dólares anuales que hay que poner para ayudar a la transición energética en los países en desarrollo. Lo dejamos para más adelante. Claro, el problema es que no hay más adelante, que la comunidad científica ha sido muy clara que o reducimos en un 50% las emisiones de aquí a 2030 o entramos en una fase catastrófica y desgraciadamente a día de hoy estamos ahí. ¿Por qué es tan fácil montar una guerra como la de Irak y es tan complicado encontrar recursos para frenar el cambio climático? Bueno, yo creo que el trasfondo es el mismo, son los intereses económicos. Hay intereses detrás de una guerra, ¿no? Hay quien se beneficia de la guerra y también hay quien se beneficia de que no se tomen medidas contra el cambio climático y en algunos casos incluso son los mismos conglomerados, ¿no? En este caso hablamos de las corporaciones de combustibles fósiles cuya presencia ha sido muy visible. La delegación que más componentes tenía en la COP26 era la industria de los combustibles fósiles, que según investigó una ONG tenía más de 500 delegados dispersos en distintos ámbitos, ¿no? Por lo tanto, ha sido la delegación que más gente ha tenido, ¿no? Pero fíjate, y por eso yo discrepo de Greta, fíjate la importancia que la industria le da a esto, que hasta el último momento estuvieron peleando para que no se hiciera una mención al final del carbón, por ejemplo, ¿no? Es decir, que sí que al final
las resoluciones tienen importancia, ¿no? Y por eso la industria despliega desde hace muchos años tantos recursos, y por eso se avanza muy despacio, porque hay quien no tiene interés en que se avance. ¿Lo que se firma luego tiene consecuencias o realmente puedes después desconocerlo? Bueno, desde la cumbre de Copenhague, sé que en la cual, pues efectivamente, allí sí que me detuvieron, porque realmente fue un desastre, entre otras cosas, porque eliminó el carácter de vinculante de los acuerdos. Hasta Copenhague los acuerdos eran vinculantes. Eso quería decir que obligaban a los países. El protocolo de Kioto es vinculante, por ejemplo. Ahora mismo no lo son, con lo cual los acuerdos que se han firmado, y se han firmado algunos acuerdos interesantes, como por ejemplo el de la reducción de las emisiones de metano o el de la protección de los bosques, no vinculan. Es decir, que solamente si luego en los propios países los movimientos sociales, los parlamentos, obligan a esos gobiernos a cumplirlo, tienen virtualidad. Por lo tanto, sirven en tanto en cuanto son compromisos de esos gobiernos, y por lo tanto, si hay alguien que en casa les exija cumplirlos, tienen una utilidad política. Si no, nadie de Naciones Unidas va a venir a exigir cumplimiento porque no son vinculantes. He tenido siempre la sensación de que el discurso catastrofista, muy vinculado, ¿no?, al análisis ecologista, también sensato en la medida en que quien conoce estos temas vive en una inquietud permanente porque sabe, como Cassandra, lo que va a ocurrir y nadie les escucha. Pero no parece que sea lo más útil para concienciar a la ciudadanía. Yo creo que no, porque desmoviliza. Es decir, si la percepción que tienes es que no hay nada que hacer y que el mundo se acaba, pues bueno, divirtámonos hasta que se acabe, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un discurso esperanzador, porque hay esperanza, porque todavía queda tiempo, porque se puede. Yo lo que he percibido en Glasgow, por ejemplo, es un nivel de conciencia mucho mayor que en ocasiones anteriores, un nivel de preocupación mucho mayor, efectivamente una cierta impotencia, incapacidad de acción política, pero la voluntad de cambio está ahí. Es decir, que a veces los procesos, tú lo sabes muy bien, no son lineales, ¿no? Es decir, a veces parece que la cosa va muy despacio y de repente se produce una fractura, se produce una caída del muro, digamos, ¿no? Y yo espero que eso ocurra, es decir, que el proceso no sea lineal y que de repente pues haya una fractura que hace que esto se desborde y que realmente el cambio se produzca, ¿no? Y yo creo que puede producirse. ¿Contaminar sale barato? Demasiado barato. Sale muy barato y sale muy rentable. Es decir, todas estas industrias que están ahí presentes, el carbón, el petróleo, el gas, que están presentes incluso con la existencia de la Comisión Europea, ¿no? Que los europeos vamos de ser los más avanzados y luego estamos declarando como sostenibles el gas y la nuclear, ¿no? Que es un disparate absoluto, ¿no? Entonces sale demasiado barato. Y bueno, lo hemos visto durante mucho tiempo, y parte de esos recursos, de esos beneficios, una parte muy pequeñita, pero que es muy grande en términos económicos, se destina precisamente a bloquear cualquier iniciativa, bien sea global, local, nacional, que vaya a restringir esa contaminación. Por eso es tan difícil. Todo el entramado internacional que se construye desde la Segunda Guerra Mundial tiene como principio central los países que tenían mando nuclear y luego van a diseñar, en virtud de su riqueza, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. ¿No parece que en esa estructura internacional los países pobres tengan muchas oportunidades de hacer valer sus intereses? Bueno, yo creo que, por un lado, digamos, hay un conglomerado alrededor de los combustibles fósiles, que son los que mueven, y el control de los combustibles fósiles, al final, es el control de las sociedades. Y por otro lado, digamos, está el consorcio nuclear, que yo creo que tiene que ver más con objetivos militares que civiles. Es decir, la energía nuclear se piensa para la bomba atómica. Luego, en los años 50, surge esto de átomos para la paz y tal, pero eso es posterior. Realmente, ahora, por ejemplo, se habla de que Francia, Macron ha hecho una gran declaración de que hay que volver al nuclear y tal. Bueno, ahí lo que hay son intereses estratégicos del país y que tienen que ver con su propia nuclearización y con su armamento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que realmente en materia energética el gran poder es el control de los combustibles fósiles. Que se subvencionan.
que se subvencionan todavía a día de hoy. Es decir, hemos hablado de aunque no en el precio de la gasolina, que está a €1,50, pero 1,95. hemos hablado de que se busca crear un fondo de 100.000 millones de euros para los países en desarrollo para ayudarlos. Bueno, pues a día de hoy todavía el dinero que se destina a la subvención a combustibles fósiles son 400.000 millones de euros. Es decir, los estados subvencionan con dinero público 4 veces más a la industria de los combustibles fósiles que lo que se aspira a poner para impulsar la transición energética, ¿no? Esto nos da una idea de las dimensiones y de la, digamos, de la dificultad del reto, claro. ¿España qué nota ha sacado en Glasgow? Pues mira, España iba en los países, yo diría, en los países en cabeza, porque solamente 8 países han puesto sus objetivos en ley, en una ley. Y España lo ha hecho. España es de los 8 países que lleva sus objetivos de reducción climática en una ley, ¿no? Lo cual nos sitúa en el grupo de países más comprometidos. Nosotros creemos que ahora además es el momento de que España, y así lo hemos reclamado, de que España aumente su ambición. Es decir, la ambición que está recogida en esa ley de cambio climático tiene que aumentar, tiene que acercarse más a ese 55% que reclama la comunidad científica, ¿no? Entonces nosotros creemos que bueno, pues pasado Glasgow, con este llamado a la reflexión que ha hecho Naciones Unidas, España tiene que ir más allá. Pero yo creo que en esta materia la ley de cambio climático es una ley que globalmente pone en marcha muchas propuestas, y ahora lo que hay que hacer, lógicamente, es que eso se cumpla, es decir, que la ley realmente sirva para cambiar la forma en la que nos movemos, la forma en la que nos dotamos de energía, en fin, en definitiva, que sean hechos, ¿no? Pero es importante el haber aprobado esta ley. Yo ando preocupado con el ecofascismo, es decir, el fascismo en los años 20 y 30 invadía un país y era muy evidente que invadía. Sin embargo, ahora un país decide tener el 5% de la población, pero emitir el 25% del CO2 y está de alguna manera impidiendo que otros países puedan desarrollarse o puedan tener posibilidades de una vida decente. Y sin embargo, vemos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, tengo un poco la sensación de que una de las salidas más posibles de todo este embrollo sea que haya países que decidan emitir por encima de sus posibilidades, sometiendo a otros países. Bueno, hay indudablemente una tensión que es muy visible. Por eso te decía que es importante que en estas cumbres estén los 190, 197 países que conforman la comunidad internacional al completo, ¿no? Porque lo que sí es muy visible en los debates es la tensión norte-sur. Es decir, hay unos países que legítimamente dicen, oiga, esto me está perjudicando a mí y yo no lo he producido, lo ha provocado usted. Por lo menos, ayúdeme a salir de esta como país, ¿no? Y los países del norte fallan en ese sentido, ¿no? Fallan realmente en reconocer, en primer lugar, en reconocer el daño y la responsabilidad, y en segundo lugar, en ayudar a los países más afectados, más vulnerables del cambio climático, que decían incluso, por ejemplo, recuerdo la declaración de las Islas Marshall, fue muy impactante, ¿no? Cuando decía, yo no me puedo ir de esta cumbre y decirles a mis ciudadanos que no he conseguido nada, porque claro, usted se está jugando sus intereses económicos, pero es que nosotros nos jugamos sobrevivir como país, y esa es la diferencia, la lucha que se está produciendo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, lo que pasa es que yo creo que al final, si la apuesta para imponer principios es continuar contaminando, al final eso perjudica a unos y a otros. Es decir, que nadie se salva de esta situación, ¿no? A mí, hay una cosa que me preocupa mucho también, relacionada con el ecofascismo, que es, hasta ahora, la extrema derecha, al menos en España, es trumpista, es negacionista, pero ojo, porque la extrema derecha europea empieza a tener un discurso ecologista, es decir, un discurso ecologista, fascista, ecofascista, que también es muy preocupante, ¿no? Ya lo tuvieron, ¿no? En los años 30, una parte de la extrema derecha reclamaba esa vuelta a la naturaleza siempre y cuando ellos la controlasen, claro. Y ahora se está reproduciendo de tal manera que, por ejemplo, el Frente Nacional francés pues empieza a asumir ese discurso. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el negacionismo no tiene ningún sentido, no hay negacionismo científico ya.
Nadie en el mundo científico niega que el cambio climático está aquí y está causado por el ser humano, ¿no? Por Salvo lo tanto, la extrema derecha española, que es especialmente descerebrada. descerebrada y trompista, ¿no? Efectivamente. Pero ellos siguen ahí. Pero en otros países la extrema derecha se da cuenta que eso no tiene sujeción posible y por lo tanto están cambiando hacia un discurso ecofascista que es muy peligroso. Obama ha dicho que estamos muy lejos de donde debiéramos estar. ¿Dónde debiéramos estar? Bueno, debiéramos estar en un compromiso de los países que nos asegurara que no iban a subir las temperaturas por encima de 1,5 grados. Las temperaturas ya, desde la era preindustrial, han aumentado 1,1 grados centígrados. Por lo tanto, estamos muy cerca de llegar a ese 1,5 que debemos evitar. Eso significa que los países tienen que comprometerse con reducciones mayores para que la suma de esas emisiones no esté no supere ese 1,5, ¿no? Estos son cálculos que hacen los científicos. Y en este momento estamos en 2,7, por lo tanto estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Pero yo con Obama, ojo, porque yo tengo un reproche, y es que en Copenhague fracasó en gran parte por responsabilidad de Obama, ¿no? Es decir, que ahora viene a darnos lecciones, pero él en 2009 fue digamos, el motor de que la cumbre de Copenhague fracasara, ¿no? ¿Y puede, Juancho, un presidente de un país ir por delante de su ciudadanía? Porque tengo la sensación de que o se ponen todos los partidos de acuerdo o con que haya uno que oferte no hacer caso a las recomendaciones, es posible que esos cantos de sirena sean escuchados por una parte de la población. De la misma manera que es muy complicado que un país solo, por ejemplo España, decida limitar sus emisiones si no lo hace también Francia y Portugal, Italia y Alemania, porque dice, yo soy el idiota. Claro, por eso es importante, por eso decía yo que es importante que esto sea global y que aquí estén sentados en la mesa todos los países, porque si no, efectivamente es muy difícil sostener este cambio, ¿no? Sostenerlo, digamos, ante tus ciudadanos. Pero yo creo que, vamos a ver, yo creo que el mundo en este caso necesita líderes, necesita gente que levante esta bandera y que la lleve adelante, ¿no? Quizás lo que hay es una falta de liderazgo en este sentido que es preocupante, porque el negacionismo sí tiene líderes, es decir, Bolsonaro tiene un discurso destructor del medio ambiente de la Amazonía, le importa una mierda lo que digan sus ciudadanos. Él defiende los intereses de aquellos que ganan dinero destruyendo la Amazonia y eso es lo que hace, ¿no? Entonces, ¿por qué en el lado contrario hay tanta debilidad y tanta falta de compromiso y de liderazgo, ¿no? Esto es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Podemos esperar algo del encuentro entre Xi y Biden, entre China y Estados Unidos? Es fundamental que eso vaya adelante. Yo no comparto, se ha criticado muy duramente a China, pero China hay que analizar lo que está pasando en China con detalle, porque realmente China está apostando muy claramente por las energías renovables, está apostando por el coche eléctrico, es líder en la electrificación del transporte. Por lo tanto, yo creo que ahí tiene que haber, en esta materia tiene que haber un entendimiento, porque como decía al principio, al final el no actuar perjudica a las dos partes, nadie se beneficia. Pekín es una ciudad que está muy cerca del desierto y tiene un problema, por ejemplo, de abastecimiento de agua muy grave, ¿no? Y si el clima sigue cambiando, eso se va a agravar. Es decir, que China también tiene interés en que el cambio climático no se agrave. Esto es así. Has mencionado el coche eléctrico. He leído alguna noticia que planteaba que para que sea ecológicamente rentable un coche eléctrico tiene que recorrer unos 200.000 kilómetros. Bueno, esos son cálculos que se hacen. También hace mucho tiempo se decía que las placas solares gastaban más energía de la que luego producían, ¿no? Esos estudios se basaban, por ejemplo, estos de las placas solares, se basaban en las placas solares que se hacían al principio de la carrera espacial para que los satélites tuvieran energía y tal, pero el desarrollo y la reducción de los precios en la medida en que la tecnología se va desarrollando ha sido espectacular. Es decir, y con el coche eléctrico ocurrirá lo mismo. En la medida en que la tecnología se vaya desarrollando, se irá abaratando y será espectacular. Ojo, que yo no digo que
tengamos que sustituir cada coche de combustión por un coche eléctrico. Yo creo que el futuro de la movilidad va a ser diferente, con mucho más coche compartido, con más tren, con más transporte, digamos, colectivo, ¿no? Pero el coche eléctrico yo sí que creo que es parte de la solución. ¿Que tiene problemas? Los tiene, sin lugar a dudas. También los tenían las placas solares, pero hoy están produciendo cada vez más energía y el crecimiento es espectacular, ¿no? Y yo no digo que la solución sea tecnológica, pero la tecnología está ahí disponible. Con la subida de los precios de la luz, los problemas con el gas, ha habido una creciente demanda de recuperar el discurso nuclear. ¿Desde el ecologismo eso es sensato o es ahondar en la insensatez? Pero ni siquiera es ahondar en la insensatez, pero te diría ni siquiera desde el ecologismo, sino desde el sentido común. Porque es que la energía nuclear, entre otras cosas, es la forma más cara de producir energía. Además de ser peligrosa, es muy cara. Y en estos días, con el caso del anuncio de Macron, se ha puesto mucho la lupa en la nueva central nuclear que está construyendo Francia, Flamanville, que se ha desbordado en el precio, se ha desbordado en el calendario de construcción, y con la inversión, ha habido técnicos que han dicho que con la inversión que se está haciendo en esa central nuclear se podría haber producido mucha más energía si ese dinero se hubiera destinado a la construcción de plantas eólicas, de plantas solares, de energías renovables. Es decir, en este momento la forma más eficaz de producir energía y en la cual la inversión es más rápida son las energías renovables. Por lo tanto, volver a la nuclear no tiene sentido en ningún aspecto, pero sobre todo no tiene sentido en el aspecto económico. No sé si es sensato para solventar los problemas de la España vaciada llenarla de molinos eólicos. Evidentemente, las energías renovables tienen que desarrollarse. Eso es una realidad. Pero también es una realidad, y en este sentido, por ejemplo, en la COP se presentó un estudio muy interesante que demostraba, un estudio realizado en el Reino Unido que demostraba que el desarrollo de energías renovables en territorios donde el trabajo se hacía en conjunto con la población, contando con la población, era mucho más rápido que cuando se hacía de espaldas a la población. ¿Por qué? Pues porque los problemas con el diálogo se sorteaban, se decía, bueno, pues aquí no, pues aquí, en fin. Y eso hacía que la instalación de esas energías renovables allí donde se ha hecho de forma contando con la gente ha sido mucho más rápida. No deja de ser cierto que se rompen los paisajes. Por eso hay que contar con la gente del territorio y ver en dónde se deben ubicar estas plantas para que tengan el menor impacto, ¿no? Además de por supuesto, con las zonificaciones que tiene que hacer el Ministerio de Transición Ecológica. Indudablemente tiene unos impactos, pero al final tenemos que decidir hacia dónde queremos ir, ¿no? Juancho López Uralde, coordinador general de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos, gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Tengo la sensación de que el pesimismo que me inunda cuando veo las inercias de las multinacionales, veo las inercias de los grandes partidos, se ve a su vez compensado por una nueva sensibilidad de la gente más joven en sus pautas de consumo, en su respeto a los animales, en su abrazo, ¿no? a un consumo mucho más responsable, al veganismo, al vegetarianismo, y también a esa conciencia de esos Fridays for Future, de esas protestas diciendo no nos jodáis más el mundo. Yo creo que eso es lo más interesante que está pasando en este ámbito en los últimos años, ¿no? Y de hecho, para llegar a la cumbre de Glasgow había que pasar por una calle que estaba toda, digamos, acordonada policialmente y tenías que atravesar una calle llena de manifestantes jóvenes. Entonces, todos los delegados, y a mí me parece que eso ha sido precioso, todos los delegados han tenido que pasar cada día por delante de cientos de jóvenes que les estaban diciendo estamos hartos, queremos soluciones, ¿no? Yo creo que eso es realmente lo más importante que está ocurriendo. Solo el pueblo salva al pueblo. Así es. Muchas gracias, Juancho. Gracias a ti. Hasta pronto. Saludos. Yo no puedo más que manifestar mi más absoluta decepción y desde luego hartazgo con el Gobierno de España, en concreto con el presidente del Gobierno. Su papel en la epidemia más grave que se recuerda está siendo lamentable. Solo aparece para hacer propaganda y todo le da igual. Ni siente ni padece lo que está pasando en este país. ¿Por qué se van a poder hacer estos test en las farmacias ahora, a 1 de febrero,
y no a 1 de diciembre. Me gustaría saber cuántas familias madrileñas podrían haber evitado contagiar a los suyos en las cenas de Navidad y en las reuniones durante estas semanas anteriores. ¿Por qué criticaron esas mascarillas FFP2 que también nos ayudaron en las farmacias a dar a todos los ciudadanos y ahora resulta que son las mejores? ¿Y cuántos casos de la cepa británica se podrían haber evitado si se hubieran extremado los protocolos en Baraja? ¿Qué está esperando para tomar medidas más difíciles? Que se vaya a su Navidad en Cataluña. Gu seminariotik atera ginen pentsauri politika alde batera itxi behar zela eta otoitza, eta baina konturatu ginen frankismoak bi habe nagusi zituela. Bat kapitalismoa eta bestea eleiza. Spain is different, un eslogan auspiciado por Manuel Fraga, el fundador del Partido Popular, a principios de los años 60, que tal vez inspiró algo nunca visto en la tradicional España católica, apostólica y romana, una cárcel de curas, una especie de purgatorio político para aquellos sacerdotes herejes que no comulgaban con el nacional catolicismo. Medio centenar de sacerdotes encarcelados entre el 68 y el 76, mientras Pablo VI, vicario de Cristo en la tierra, se lavaba las manos. Una historia que merece ser recordada, aunque ya sabemos que en este país, si remueves la historia, corres el peligro de terminar en una hoguera mediática o ser excomulgado por los constitucionalistas, que son a la Constitución lo que los carteristas a las carteras. Como en este programa no tenemos temor a ningún Supremo, ni Tribunal, ni Hacedor, hemos invitado esta noche a Richie Lizarza, director del documental La cárcel de curas. Buenas noches y bienvenido aquí a nuestra humilde casa. Buenas noches, muchas gracias. Oye, curas encarcelados, torturados por la gracia de Dios y del caudillo. Sí, porque bueno, había un tema con el nombramiento de obispos y así, y en el 53 los querían nombrar Franco, no el Vaticano, entonces hicieron un acuerdo entre Franco y el Vaticano que se llama el Concordato, y en base al Concordato, viendo que los curas no pueden estar en lugares donde están los presos comunes, que tienen que estar en otros sitios, empezaron a alojarlos en monasterios. Como en los monasterios se busca silencio, trabajo y oración, y los monasterios los rodeaban de gente que iba a protestar porque estaban encerrados allá los curas que solían llevar después de que hicieran sus protestas, sus reivindicaciones en sus sermones, decidieron abrir una cárcel, que es la única cárcel de curas del mundo, en Zamora. En primeira plana, a Voz de Galicia di detido un cura comunista. Ojalá. Para ser comunista y para ser un buen cristiano falta moito, creo. Durante la guerra civil también el franquismo asesinó a sacerdotes. Sí, y de distintos puntos del Estado español, muchos sacerdotes por ideología únicamente, gente que era simplemente de cultura, gente que buscaba sacerdotes, temas sociales, temas políticos, y fueron ejecutados. Podemos decir muchos ejemplos. Se les aplicaba a los curas la ley de bandidaje y terrorismo. Sí, esto yo no lo controlo mucho, pero lo de terrorismo sí lo controlo más. La verdad es que muchas veces hubo fusilamientos de curas sin siquiera haber juicios, ¿no? Me estoy acordando de Aitzol, por ejemplo, uno de los curas de Tolosa, que era escritor y sacerdote. Aquel no tuvo juicio ni nada, directamente fue fusilado en Hernani. Claro, esto me recuerda un poco al bombardeo de Guernica, es decir, no podía ser que un partido como el Partido Nacionalista Vasco, pues de misa y confesión casi diaria, estuviera con los republicanos, y por tanto, claro, que haya curas que estén con reivindicaciones ajenas al franquismo, pues se convertía en una impugnación del propio régimen. Sí, tal cual dice Alberto Gabicagogescoa en el documental, que es un cura de Lekeitio, que fue el primero que abrió la cárcel de Zamora en el 68, las bases del franquismo en aquel momento era, por una parte, el capitalismo y por otra parte, la Iglesia. Y estos, cuando salieron del seminario, pensaron que su objetivo era, al fin y al cabo, pues bueno, dar misa, predicar la palabra de Dios, etc. Cuando se dieron cuenta de para qué utilizaba el franquismo la Iglesia, plantearon en la Iglesia lo que estaba pasando. La Iglesia, la jerarquía, el sector oficial, seguía a pies juntillas los dogmas del franquismo, ¿no? Entonces, estos tuvieron que protestar porque veían que había situaciones de represión salvaje a nivel social, sobre todo en el tardofranquismo, y por eso hubo un movimiento de curas muy fuerte que estaba localizado en Madrid, en Cataluña, en Galicia y en Euskadi principalmente, y que denunciaban todas esas tropelías del franquismo. Se les acusaba, sobre todo en homilías,
de hablar contra el régimen. El régimen actuaba inmediatamente. En el documental sale Pablo VI y en cambio no sale alguien que yo creo que es el que impulsa de alguna manera una buena parte, ¿no?, del compromiso social de todos estos curas, que es Juan XXIII, ¿no?, y el Concilio Vaticano II. Sí, hay que tener en cuenta que las protestas de estos sacerdotes empezaron en el 65, ¿vale? Juan XXIII seguramente habría tenido otra actitud de cara a permitir que hubiera una cárcel para sacerdotes o para religiosos, porque también había frailes, pero todo esto ocurrió en tiempo de Pablo VI, que era considerado un Pablo VI que se consideraba reformista y progresista. Pero bueno, como tú bien has dicho, en este caso concreto se lavó las manos vilmente. De hecho, hubo cartas de los presos, sacerdotes presos que fueron al Vaticano, hubo visitas de los mismos sacerdotes y nunca fueron recibidos. ¿Qué movió a estos sacerdotes a ponerse del lado de su feligresía crítica? Bueno, hay que tener en cuenta que de los 55 que hubo, pues habría unos 40 que eran entre Guipúzcoa y Vizcaya, habrían 5 catalanes, 5 gallegos y bastantes curas rojos madrileños también, que con distintos puntos de vista pues coincidieron en la denuncia de los abusos del régimen franquista. Desde los curas rojos con temas principalmente sociales, pero los temas sociales estaban aquí, estaban en Galicia, estaban en Euskadi y estaban en Cataluña. En Cataluña también hubo mucha repercusión, tuvo mucha repercusión la persecución que padecieron allí los curas, porque tuvieron que hacer una marcha, fueron masacrados en aquella marcha, fueron detenidos, etc. Y en realidad lo que les empuja es a buscar la dignidad de la sociedad en la que vivían, a de alguna forma defender los derechos sociales, culturales, políticos de los sitios en los que vivían. Y sobre todo en ese tardofranquismo, porque si hemos dicho que empezó la protesta en el 65, los primeros encarcelamientos o los primeros monasterios a los que fueron recluidos aparecieron en el 67, el primero que fue a la cárcel de Zamora fue en el 68 y fueron entradas paulatinas, pues en ese momento ellos sabían a lo que se arriesgaban. Te voy a poner un ejemplo. Vicente Cárcel, que es un periodista que trabaja, es un sacerdote periodista que trabaja en el Archivo del Vaticano, cuenta que los sacerdotes en aquel momento cobraban 1.000 pesetas de sueldo y las multas que recibían eran de 25.000 pesetas. En los sermones había gente que escuchaba y los denunciaba. Entonces, ha habido gente que por un segundo sermón en el que denunciaba las tropelías del franquismo han tenido condenas de 12 años de cárcel. Entonces es algo muy llamativo y sobre todo ejemplarizante. Según el derecho canónico, a un cura no se le puede meter en la cárcel. Eta orduan, abadien ondenak eta gehituz joazen ez, pabelloi hori aukeratu ben abadiokan sartzeko. En tu documental hay ese viaje, ¿no?, que me recuerda un poco a los Blues Brothers reuniendo a la banda, ¿no?, para volver a tocar. Entonces se va reuniendo la banda para ir al penal, a Zamora. Y en ese viaje uno de ellos dice, no he tenido nunca ningún interés en regresar aquí porque lo recuerdo con mucho dolor. Sí. Hay otro cura en el documental que dice que no era una cárcel preparada para estancias largas. Era un sitio generalmente de tránsito para los presos porque las condiciones eran muy malas y aparte o el frío, principalmente el frío en invierno o el calor, era insoportable en general, ¿no? Y la verdad es que todos estos curas que fueron allá lo pasaron mal, fueron torturados, fueron aislados. Por ejemplo, John Echave dice que de los 7 años que pasó en la cárcel, 1 año lo pasó en celdas de castigo. No es poquita cosa. Hay un relato, sin embargo, de la derecha y de la extrema derecha, esas pintadas en Madrid de Tarancón al paredón, ¿no?, como que no soportaban que la Iglesia empezara, aunque fuera tímidamente, ¿no?, a pedirle al régimen pasos democratizadores, o todo ese discurso de que ETA nació en un seminario. Y de las dos cosas habrá un poco de verdad. Yo pienso, por una parte, la Iglesia, por lo que yo he investigado, ha hecho poco esfuerzo para ser renovadora, para buscar un poco que el régimen se abriera, y para mí era una Iglesia, la jerarquía, que incluso sabemos de obispos vizcaínos que en el caso de John Echave, que estuvo de arriba abajo amoratado durante un mes, no lo quisieron recibir porque sabía lo que había. La jerarquía para mí en general en Madrid igual sería distinto, pero no creo que tampoco tanto, porque se ve las condenas que tienen los curas de aquí, García Salve, que entran y salen a la cárcel habitualmente por tonterías.
Mariano Gamo, otro cura de Vallecas que estuvo también aquí, que todavía está vivo y aparece en el documental, gracias a Dios. Mira, me ha quedado bien, gracias a Dios. Pues seguro. Pues la verdad es que, bueno, ellos denunciaban muchísimas tropelías y ellos tenían un punto de vista muy social porque la Iglesia a la cual pertenecían no aplicaba estos criterios en ningún caso y defendía la postura inequívoca del régimen. Libre izan da kartzelara jatea, hori esperientzia baino. Herria da ustegabea. Ahora que has dicho gracias a Dios, ¿por qué te metes en esta aventura? ¿Eres creyente? ¿Vienes de un entorno que te hicieron saber la importancia de este grupo de curas? Mira, en estos momentos está habiendo muchos aniversarios de 50 años, ¿no?, de que pasó el juicio de Burgos, 50 años del juicio 1001 de comisiones obreras, 50 años de la inauguración de la cárcel de Zamora, ¿no? Y uno de los curas, Alberto Gavica, me decía, y lo dijo en público, que parecía que al hacer un documental sobre ellos estábamos dándole demasiada importancia a la reivindicación de los curas en esa situación, sabiendo que aparte de los curas hubo muchos otros entornos, muchos otros grupos sociales que también denunciaban, pues eso, toda la represión franquista, ¿no? Y yo le dije, pues yo tengo 54 años en aquel momento y yo no conocía esta historia. Y me dijo, entonces hay que contarla. ¿Por qué la estamos contando? Porque ha pasado 50 años desde entonces y nadie la ha contado. Porque es la única cárcel de curas del mundo y es una historia que no ha sido contada. Y sobre todo porque hay 50 personas, 55, que sin haber cometido ninguna, como dice Navarán en el documental, sin saber empuñar una escopeta para pegar un tiro en el monte a un pájaro, les condenan por terrorismo y bandidaje, lo que tú dices, ¿no? Entonces es algo llamativo y es algo que hay que, yo creo, que contar. Además, se ha puesto muy de actualidad este tema, aparte del 50 aniversario, porque muchos de ellos participan en la querella de Servini contra los crímenes del franquismo. Y es algo que también creo que hay que denunciar públicamente y que hay que, bueno, en estos momentos parece que Servini ha echado para adelante, después de un periodo un poco oscuro, de 2 años, 3 sin noticias, ahora está planteando el juicio a Martín Villa, que otra vez activa un poco todo lo que es la querella, y esos elementos actuales creo que le dan la importancia suficiente como para que la gente sepa qué es lo que pasó allá, porque cuando esa cárcel estaba activa, muy poca gente sabía que había una cárcel para curas en España. Claro, sí, nos quejamos siempre de que en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol de Madrid, no hay ni siquiera una placa recordando que allí se asesinaron a españoles que estaban simplemente reclamando el regreso de la democracia. Eso es. Y en este caso, la cárcel, yo creo que de una forma seguramente avergonzada, se cerró en 1976 con el tema de la amnistía, los últimos que quedaban, que tenían penas para 50 años, pero salieron. La propia cárcel se cerró en 95 para presos comunes o de otro tipo y nunca más se supo. Y está ya abandonada y no saben muy bien qué hacer con ella. La verdad es que es una cárcel que es un edificio espectacular. Estuvimos dentro viendo la cárcel y, como tú dices, casi que eso es una road movie donde recogemos a los amigos para ir a ver una cárcel, como nos contaba en este caso Eduard Fornés, el catalán, que decía: yo cuando hice las bodas de plata cogí a mi mujer, hicimos un recorrido por todo el estado y evitamos pasar por Zamora, porque de verdad sufrieron allá. Porque había fantasmas ahí. Uno de los elementos que se está haciendo es destruir todos los vestigios, es decir, la cárcel de Carabanchel, o sea, muchos ámbitos se destruyen y parece que no ocurrió nada. Entonces, este documental va a hacer daño, sobre todo porque son curas en un régimen que se justificó como una cruzada contra los bolcheviques ateos y masones, y resulta que había curas decentes que realmente escuchaban el mensaje de Cristo más que el de la jerarquía y que se opusieron al franquismo, de alguna manera debilita profundamente la legitimación del régimen. Claro, porque por una parte, como tú dices, el mensaje de Cristo está muchísimo más cercano de estos curas de pueblo o de barrio, cercanos a su gente, que ven los problemas que están padeciendo con el franquismo, de carencias, incluso de hambre, sin ningún tipo de derechos ni humanos ni sociales, pudieron ser detenidos sin tener ningún tipo de argumentación. En este sentido, yo creo que de verdad es muy importante lo que estás diciendo. Y tal cual en Sol no hay ninguna placa conmemorativa, a mí me parece denunciable y algo que favorece olvidarnos de la memoria histórica, derribar la cárcel de Carabanchel y que la cárcel de Zamora esté allá abandonada sin que se sepa pues todo lo que ha pasado allá. Porque aparte de
de estos curas también había presos políticos, hubo grapos que hicieron un túnel y se escaparon, que coincide también con la historia de este documental, ¿no? En algunas cosas. Por eso quería preguntarte, porque estos curas le echaron narices. Sí. Fugas, huelgas de hambre, no se arredraron, no tuvieron miedo. Y estaban muy bien organizados. Yo creo que en aquel caso hay una especie de polémica entre si era mejor que estuvieran todos en una especie de almacén, todos juntos, o que estuvieran todos cada uno en su habitación. Al ponerlos todos juntos como si fuera un salón gigante, pues la gente hacía reuniones todas las semanas y eran curas muy militantes en sus creencias y en defensa de sus derechos, que es lo que reclaman, ¿no? Y en ese sentido, siendo un poco un espejo de lo que ocurría fuera, para denunciar desde la cárcel lo que ocurría fuera, no tuvieron ningún problema para hacer un túnel y acabarlo. No pudieron escaparse porque, por lo visto, como dice Couce, pues la luna llena los dejó en el momento de escaparse sin poder salir y luego los pillaron, que esto igual no habría que decir porque va a ser esto un spoiler, pero bueno, creo que es una historia conocida. Fueron torturados, fueron otra vez aislados en celdas de aislamiento, como he dicho, hicieron aparte dieron fuego a la propia cárcel en el 73, los 7 curas que quedaban, con el único objetivo de denunciar su situación y todo lo que pasaba afuera. Y hicieron múltiples huelgas de hambre y estaban súper organizados y un nivel de conciencia que hoy en día no existe. Tengo la sensación de que en el castigo a estos curas había algo muy típico del franquismo, que era disciplinar, es decir, castigar a determinados colectivos para que quede claro al resto qué es lo que les va a pasar si se comportan mal. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que no sabía contra qué tipo de gente se enfrentaban. No eran curas ignorantes, sin más, sino curas que de verdad tenían una cultura, tenían unos conocimientos, tenían una creencia fuerte, tanto en principio en la fe de Cristo como en sí mismos, y la defensa que hicieron de todo ello fue muy fuerte. De hecho, al final del documental le preguntan a Gavica si todo esto mereció la pena. Y él, con 85 años que tiene, dice: ¿si mereció la pena? Claro que merece la pena denunciar el franquismo, sufrir tantas tropelías, estar aislados, estar encerrados, sufrir tanta represión. Y en estos momentos, si de verdad ocurriera una situación parecida, por supuesto que estaremos dispuestos a hacer lo mismo. Hay una parte de militancia, una parte de defensa de los derechos sociales e individuales que hoy en día parece algo que está fuera de contexto. Pero esta gente, que para mí es lo más importante, hace 50 años era así. Han pasado 50 años y cada uno sigue militando en sus cosas. Tenemos a Nicanor Costa, de Las Mareas, en Coruña, que es un señor que tiene 60 denuncias por participar en escraches en desahucios. ¿Me explico? Es decir, gente que con 90 años, el más joven tiene 80 y el mayor tiene 90, 92, de los que están vivos hoy en día, siguen militando cada uno en su ámbito, sea cultura, sea política, sea tema social, y han llevado esa militancia hasta el final. Para mí, chapeau. Los problemas de memoria de nuestro país los has de alguna manera confrontado cuando tenías que realizar este documental. ¿Has vivido de alguna manera ese muro que tiene la memoria en el Estado español? Sí, sobre todo a un nivel no de los implicados, pero sí a la hora de conseguir permisos para poder rodar en ciertos sitios, a la hora de pedir respuestas, a la hora de investigar documentación que podíamos encontrar y puertas que no se nos han abierto. Y gracias a mucha insistencia y a muchas gestiones que hemos hecho, hemos conseguido lo que era para nosotros muy importante, que era entrar en la cárcel de Zamora. Porque si no hubiéramos entrado con permiso, habríamos entrado, como lo hicimos una vez, pues por una ventana para localizar aquello, porque en principio no teníamos permiso. Y todas esas dificultades sí están ahí. El poder acceder a mucha documentación todavía hoy en día es imposible, y entonces hemos tenido que tirar mucho de los propios sacerdotes, de los propios protagonistas, y aparte también hemos tenido que tirar de la memoria de ellos para saber qué se podía conseguir dónde, porque mucha información no hemos podido desclasificarla. Richie Lizarza, autor de La cárcel de curas, que se estrena el 26 de noviembre. El Papa Francisco es visto por una buena parte de los que a su vez defienden el franquismo como un peligroso bolchevique. No sé si la Iglesia se ha implicado de alguna manera en tu documental o tiene una visión diferente sobre aquellas barbaridades que sufrieron también curas por simplemente ser demócratas. Pues en principio no, yo me gustaría verle al Papa Francisco viendo el documental y seguro que al final esboza una pequeña sonrisa. Pero creo que, yo creo que no sé si es bolchevique o no, pero sí tiene un punto social en sus haceres, ¿no? Como anécdota, estuvimos con Setién
con el obispo Setién, que en aquel momento era un obispo auxiliar en San Sebastián, que estaba en Madrid y por iniciativa propia, un día fue a Zamora a visitarles a estos, este Setién, cura rojo, cura terrorista, cura, ya sabes, bueno, obispo terrorista, que se le ha dicho 1000 veces, ¿no? Pues hablamos con él para que participara en el documental antes de que muriera, que murió desgraciadamente, y dijo que no, y nos dijo que los curas en Zamora no estaban tan mal, ¿eh? O sea que tampoco... El progreso no significa también entender las necesidades que pueden tener los que son sus súbditos, ¿no? En fin, eso del martirio y este tipo de cuestiones. Nos quedamos con la sonrisa de Bergoglio, que ha sido también nuestra sonrisa agradecida por el esfuerzo de recuperar una parte importante de la memoria de nuestro país. Richie, muchas gracias por acompañarnos en nuestra humilde frontera. Joder, a ti por recibirnos. Encantado. Franco ha muerto. El problema cuando no haces bien los entierros o enmascaras los lutos es que cruzas una esquina y crees que has visto enfrente al difunto. 46 años más tarde y helicóptero mediante, algunos siguen sin enterarse de que los tiempos han cambiado. Por ejemplo, alguien debiera avisar a Pablo Casado de que en pleno siglo XXI las mujeres ya no son lo que eran en tiempos de Franco, que no puedes soltar una hostia si la sopa está fría, ni puedes volver borracho y hacerle creer que es que eres Superman. Las mujeres están con unas cosas ahora, madre mía. Resulta que ya pueden trabajar o abrir una cuenta bancaria sin permiso del marido. Hasta incluso Pablo Casado, si es que algunas hasta se dedican a la política. Hay una alternativa a lo que estamos viendo o a lo que, por ejemplo, ayer se vio en Valencia. Ayer vimos el nuevo aquelarre de los radicales. Es curioso. El líder del PP debe pensar que Franco y Torquemada siguen operativos. Los aquelarres, es decir, junta o reunión de brujas. Según la RAE, solo se puede combatir con un auto de fe o una reforma de la ley de vagos y maleantes. ¡Hostias! Tampoco deben saber que el nodo no existe, aunque los de A3 Media se empeñan en resucitarlo. Ni al mismísimo Manuel Fraga, en sus mejores tiempos de ministro de Información y Turismo franquista, que también era muy de dar manotazos en el aire, se le hubiera ocurrido tratar el acto. Otras políticas, como lo hicieron Antena 3 y La Sexta. Mónica Oltra, Mónica García, Yolanda Díaz, Fátima Hamed y ahí tenemos a Ada Colau a la izquierda. Se paran para hacerse la foto en esta calle del Maestro Clavé en Valencia, del Teatro Olimpia. Mónica Oltra con una camiseta de Pippi Langström, me encanta. Muy emocionada, ¿no? Muchísimo, muchísimo, muchas ganas y muchas ganas. Me da mucha pena no haber podido entrar. Muy bien. Pues ahí tenemos. Bueno, ahora hay que moverse. Son transportistas que han protestado, como ven, lanzando huevos a la vicepresidenta segunda del gobierno. Presentaba el acto Otras políticas en Valencia. Vamos, como si hubieran colocado algo de la guerra entre los Hutus y los Tutsis. En fin, quedamos por inaugurada la campaña mediática contra Yolanda Díaz. Cualquier parecido entre el vídeo original de Contexto y el que emitieron en A3 Media, pura coincidencia. Bueno, las coincidencias son las que ellos quieren inventarse. Si alguien pensaba que esto acabaría tras la salida de Pablo Iglesias, ¡ay, ingenuos! Si lo dijo Pedro Sánchez, el problema no era Pablo Iglesias. ¿Y qué decir de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana y bastante franquista? Esos que llevaron bajo palio al cruel dictador y, a cambio, corrieron un tupido velo sobre los abusos a los infantes. En fin, cosas de nuestro país. Pues esa iglesia ahora se resigna a dejar de rezar por su amado caudillo, 46 años después de su muerte, o de la teórica muerte de Franco, porque vaya usted a saber si no estará por ahí quizá todavía enredando. En fin, que una decena de iglesias siguen llamando a sus feligreses a acudir a distintas misas por el alma de Franco y de todos los caídos por Dios y por España.
como si no bastara que Dios los tuviera ya en su seno. A veces da la sensación de que esta gente no termina de creer ni siquiera en sus creencias. Y la conferencia episcopal, pues lavándose las manos como Pilatos, que era un romano con mando en Judea antes de que fuera un deporte. Los obispos se escudan en que esas misas cumplen con la única condición eclesiástica, que la persona homenajeada haya fallecido. Dudo mucho que el gobierno alemán permitiera misas cada 30 de abril por Hitler, que también está muerto, en un búnker. Hombre, no murió tan mal como Mussolini, pero en cualquier caso, mucho mejor que Franco. Pero bueno, como estamos en España, pues esto es lo que hay. Es que no echaron acaso a los franceses, a los borbones de su país, por ladrones y enredas, y los recibimos aquí y les permitimos ahorcar a nuestros mejores hombres, robar por encima de nuestras posibilidades, pasarse por la piedra con ayuda de válidos o del CNI a una lista que da la vuelta a la iglesia de Medinaceli, o huir a Abu Dhabi con tanta pasta como supuestos delitos. En fin, que así que en este país con demasiados retrocesos tenemos la vergüenza franquista otra vez, la propia, la misma de cada 20 de noviembre. El insulto a las víctimas y el desprecio absoluto por la democracia, queriendo hacer comprender a la derecha que Franco murió hace 46 años. Pues eso, que vamos pidiendo peras al olmo, o como dijo un franquista, pidiendo peras al horno. Pero estar en un gobierno de algo sirve, y estar en el gobierno de España también tiene su utilidad. Gobernar es verdad que es tragarse sapos, pero también te sirve, como va a ser el caso, reparar en la ley de memoria la impunidad del franquismo. De manera que los 114.000 héroes y heroínas que siguen en zanjas, en fosas comunes, en cunetas, salgan por fin, gracias a sus familias, fuera de ese lugar de olvido. Y vamos a honrar a los que salvaron la dignidad de España. Y vamos a decirle a sus familias que sus abuelos, sus bisabuelos fueron lo mejor de España en tiempos oscuros. Y que los franquistas responsables de aquella represión deben estar juzgados y en la cárcel. Es verdad que esa asignatura también fue parte del regalo que le hicieron a Pablo Casado el día que entró en el despacho de un rector de la mano de un caradura que ahora está en el Tribunal Constitucional. Es verdad todo eso, pero también es verdad que poco a poco la verdad resplandece. Y si no, ¿de qué tanta ira? Hasta la semana que viene, desobedientes.